En 1954, un solo local en la ciudad de Nueva York servía más de 8 millones de comidas al año, sin un solo mesero, sin una sola caja registradora visible, y sin una sola persona detrás del mostrador. Se llamaba Automat, y detrás de sus pequeñas puertas de vidrio y níquel se escondía una cocina secreta que alimentaba a banqueros, a obreros y a huérfanos por igual, a 5 centavos el plato. Hoy, esa cocina ha desaparecido casi por completo, y con ella, 20 platillos que definieron el paladar de una generación entera de estadounidenses. Platillos hechos con las partes del animal que hoy se descartan, con técnicas que nacieron en la pobreza de la Gran Depresión y que sobrevivieron hasta los años 50 escondidas detrás de una ranura para monedas. El primero de ellos comienza con un corte de carne que la mayoría de los cocineros modernos ni siquiera sabría identificar. 1. Pastel de carne con puré. El primer platillo que desapareció casi por completo de la memoria colectiva es el pastel de carne, conocido en inglés como Salisbury Steak. Fue inventado en el siglo XIX por el Dr. James Salisbury, quien creía firmemente que la carne molida, cocinada hasta perder toda textura reconocible, curaba enfermedades digestivas e incluso trastornos mentales, una teoría médica que hoy resulta casi cómica pero que en su momento se tomaba con total seriedad. Para los años 50, esa teoría ya se había olvidado por completo, pero el platillo sobrevivió, transformado en una hamburguesa alargada, bañada en una salsa oscura de cebolla y champiñones, y servida siempre junto a un montículo perfecto de puré de papa. En los automats, este plato representaba la comida completa por el precio más bajo posible, disponible en menos de 60 segundos tras introducir la moneda, sin necesidad de esperar, sin necesidad de hablar con nadie. Los trabajadores de las fábricas cercanas lo consideraban su almuerzo de referencia, la medida contra la cual comparaban cualquier otra comida barata de la ciudad. Hoy sobrevive únicamente en la bandeja escolar y en algunos menús de cafetería industrial, muy lejos del prestigio culinario que alguna vez tuvo. 2. Macarrones con queso al. El segundo platillo parece, a primera vista, demasiado familiar para calificar como olvidado. Pero la versión que se servía en los automats de los años 50 no tiene relación alguna con la que se conoce hoy en día. No existía el queso procesado en sobres ni la pasta precocida en microondas. Cada porción se horneaba individualmente en un molde de cerámica hasta formar una costra dorada y crujiente en la superficie, mientras el interior permanecía cremoso gracias a una salsa bechamel preparada desde cero con 3 tipos distintos de queso curado, entre ellos un cheddar añejo que se importaba directamente desde granjas de Vermont. Era, en su momento, uno de los platillos más costosos de producir dentro del sistema del automat, y por esa razón, su desaparición marcó el inicio del fin de la cocina artesanal detrás de aquellas pequeñas puertas de vidrio. Los cocineros de la época dedicaban horas enteras cada mañana a preparar cientos de estos moldes individuales, un nivel de dedicación que ninguna cadena de comida rápida posterior estuvo dispuesta a igualar jamás. 3. Pastel de pollo. El tercer platillo nació directamente de la escasez de la Gran Depresión, cuando ninguna parte del pollo podía desperdiciarse bajo ninguna circunstancia. El pastel de pollo de los automats combinaba carne de las partes menos nobles del ave, zanahoria, apio y guisantes, todo cubierto por una masa de mantequilla horneada hasta quedar perfectamente dorada y quebradiza al primer corte. Lo que distinguía a la versión de los años 50 era el grosor de su relleno, tan denso que una sola porción alimentaba a un trabajador durante toda una jornada de 12 horas en los muelles o en las fábricas textiles. Con la llegada de la comida congelada en la década de 1960, las fábricas comenzaron a producir versiones aguadas y económicas del mismo plato, sustituyendo la mantequilla real por grasas vegetales baratas, y la receta original, la que se horneaba fresca cada mañana detrás del mostrador con ingredientes comprados el mismo día. Desapareció casi por completo del panorama culinario estadounidense. 4. Carne guisada en salsa blanca. El cuarto platillo tiene un origen directamente militar. Conocido como cream chip beef, consistía en finas láminas de carne seca y salada, similar a un jamón curado, sumergidas en una espesa salsa blanca de mantequilla y leche, servidas sobre pan tostado o, en ocasiones, sobre galletas saladas trituradas. Este plato alimentó a los soldados estadounidenses durante ambas guerras mundiales, ya que se conservaba durante meses sin refrigeración y podía prepararse rápidamente en cualquier campamento militar.
Al regresar a casa, miles de veteranos exigieron encontrarlo en los menús civiles, extrañando el sabor que asociaban con la camaradería del servicio. Los automats lo adoptaron de inmediato como una opción económica para el desayuno tardío, sirviéndolo caliente desde temprano en la mañana. Su apodo entre los soldados, que traducido pierde toda su gracia original, hacía referencia a una sustancia bastante menos apetitosa que la carne, y ese mismo apodo, décadas más tarde, contribuyó silenciosamente a que el plato cayera en un olvido casi total. 5. Bacalao horneado estilo Boston. El quinto platillo desciende directamente de las cocinas coloniales de Nueva Inglaterra, donde el bacalao salado era, durante siglos, la principal fuente de proteína disponible durante los largos inviernos del Atlántico Norte. La versión que llegó a los automats se horneaba lentamente con leche, mantequilla y galletas saladas trituradas, formando una costra que absorbía toda la sal del pescado sin perder su textura firme por dentro. Era considerado un platillo casi religioso en ciertas regiones, vinculado directamente a las tradiciones puritanas de conservación de alimentos y a los días de ayuno que aún se practicaban en algunas comunidades. Con la llegada de la refrigeración industrial y la disponibilidad de pescado fresco durante todo el año a partir de la década de 1960, la técnica de salazón que definía este plato se volvió completamente innecesaria, y con ella desapareció también la receta, junto con todo un vocabulario culinario que ya nadie recuerda cómo pronunciar correctamente. 6. Rarebit de Gales. El sexto platillo llegó a los Estados Unidos con los inmigrantes galeses e ingleses del siglo XIX, y para los años 50 se había convertido en un clásico nocturno de los automats, servido especialmente después del teatro. Consistía en una salsa espesa de queso cheddar fundido, cerveza oscura, mostaza y salsa inglesa, vertida caliente sobre una rebanada de pan tostado hasta empaparlo por completo. A pesar de su nombre, el plato no contiene ni una sola pizca de carne de conejo. El término era, según los historiadores culinarios, una burla clasista hacia los galeses, quienes supuestamente no podían costear carne de verdad y debían conformarse con queso. Este platillo desapareció principalmente por una razón práctica: la salsa debía prepararse y servirse en el momento exacto, sin permitir que se enfriara ni un solo minuto, algo completamente incompatible con el modelo de comida en vitrina de los automats más modernos de la década de 1960. 7. Croquetas de bacalao. El séptimo platillo era, durante los años 50, el desayuno predilecto de los trabajadores portuarios de ciudades como Boston y Filadelfia. Elaboradas con bacalao salado desmenuzado, papa machacada y una pizca de cebolla finamente picada, estas pequeñas croquetas se freían en manteca hasta quedar doradas por fuera y suaves por dentro. Se servían tradicionalmente los sábados por la mañana, acompañadas de una salsa de tomate casera preparada en grandes ollas desde el viernes por la noche, y representaban una forma económica de aprovechar los restos de pescado de la semana anterior sin desperdiciar nada. La desaparición de este plato está directamente vinculada al colapso de las pesquerías de bacalao del Atlántico Norte durante las décadas siguientes, un desastre ecológico que encareció de forma permanente el ingrediente principal de la receta y que, hasta el día de hoy, mantiene restringida la pesca comercial de esta especie en gran parte de la región. 8. Hígado de ternera con cebolla. El octavo platillo pertenece de lleno a la filosofía del aprovechamiento total del animal, una práctica que las generaciones actuales prácticamente desconocen por completo. El hígado de ternera se cocinaba a fuego alto durante apenas un par de minutos por lado, para evitar que se endureciera y perdiera su textura característica, y se cubría con cebolla caramelizada lentamente durante casi una hora hasta alcanzar un dulzor profundo. Era considerado, en la época, un plato altamente nutritivo, recomendado incluso por médicos para combatir la anemia en mujeres embarazadas y en niños en crecimiento, gracias a su elevado contenido de hierro. Su desaparición de los menús modernos responde a un cambio cultural más amplio, el rechazo generalizado hacia las vísceras, que pasaron de ser un símbolo de nutrición familiar y de responsabilidad económica a un ingrediente considerado, injustamente, como poco atractivo o incluso desagradable para el paladar contemporáneo. 9. Estofado de riñones. El noveno platillo llevará a la mayoría de los espectadores a un territorio verdaderamente olvidado de la gastronomía estadounidense. El estofado de riñones, preparado lentamente con cebolla, zanahoria y una salsa oscura de vino tinto reducido durante varias horas,
era un plato habitual en los automats durante los días más fríos del invierno, cuando los clientes buscaban algo contundente y económico. Antes de cocinarlos, los riñones se dejaban en remojo con leche durante varias horas, cambiando el líquido al menos 2 veces, una técnica heredada directamente de las cocinas campesinas europeas, diseñada específicamente para suavizar su sabor característico y hacerlo más accesible al paladar general. Este platillo representa, quizás mejor que ningún otro en esta lista, la distancia enorme entre la cocina de la posguerra y la cocina actual, donde el consumo de vísceras se ha reducido a una fracción mínima de lo que alguna vez fue en la mesa familiar promedio. 10. Sopa de rabo de buey. El 10º platillo era, dentro del sistema del automat, una de las opciones más apreciadas por los clientes de mayor edad, quienes recordaban haberla comido en casa de sus propios padres. El rabo de buey se cocinaba durante horas hasta que la carne se desprendía completamente del hueso, dejando un caldo espeso y profundamente sabroso, enriquecido con cebada perlada y vegetales de raíz como nabo y chiribía. Se trataba de un corte extremadamente económico en aquella época, prácticamente regalado por los carniceros, quienes lo consideraban un subproducto sin valor comercial real y a menudo lo desechaban directamente. La revalorización gastronómica de este mismo corte, décadas más tarde, en restaurantes de alta cocina que hoy lo cobran a precios elevados, resulta profundamente irónica si se considera que alguna vez fue considerado comida exclusivamente destinada a los más pobres de la ciudad. 11. Manitas de cerdo encurtidas. El 11º platillo requiere, para entenderlo por completo, remontarse a las tradiciones de conservación de alimentos de origen alemán y de Europa del Este, traídas a los Estados Unidos por sucesivas oleadas de inmigrantes durante el siglo XIX. Las manitas de cerdo se hervían durante horas hasta ablandarse por completo y después se conservaban en un líquido de vinagre, especias y sal dentro de grandes frascos de vidrio, permitiendo que se guardaran durante semanas enteras sin necesidad de refrigeración adecuada. En los automats, se servían frías, directamente del frasco, como un acompañamiento económico junto a una cerveza al final de la jornada laboral. Con la llegada de los refrigeradores domésticos y la consecuente desaparición de la necesidad urgente de encurtir todo tipo de alimento para su conservación, este platillo perdió por completo su razón de ser práctica, y con ella, su lugar permanente en el menú de cualquier establecimiento popular. 12. Espinacas a la crema. El 12º platillo era, en la práctica, la principal forma en la que los estadounidenses de los años 50 consumían vegetales de hoja verde en cualquier comida del día. Las espinacas se cocinaban hasta reducir por completo su volumen original y después se mezclaban con una salsa espesa de crema y nuez moscada rallada, disimulando casi por completo su sabor natural y su textura fibrosa. Era considerado un platillo saludable, recomendado especialmente para los niños, quienes solían rechazar el vegetal en su forma cruda o simplemente hervida, aunque su preparación con tanta crema eliminaba en realidad gran parte del valor nutricional original del vegetal que se buscaba aprovechar. La popularización de la ensalada fresca y de las técnicas de cocción rápida como el salteado durante las décadas siguientes relegó definitivamente esta preparación pesada y calórica al olvido casi total de los recetarios modernos. 13. Frijoles horneados estilo Boston. El 13º platillo tiene raíces que se remontan directamente a las colonias puritanas del siglo XVII, cuando se horneaban los sábados para poder comerse fríos el domingo sin necesidad de encender el fuego. Los frijoles se horneaban durante todo un día completo junto con melaza oscura y trozos generosos de tocino salado, dentro de una vasija de barro sellada herméticamente, hasta alcanzar una consistencia espesa y un sabor profundamente dulce y ahumado que impregnaba toda la cocina. En los automats, este platillo se mantenía caliente durante horas en la vitrina, y su aroma característico era, según numerosos testimonios de la época, reconocible desde la calle antes incluso de entrar al establecimiento. La preferencia moderna por sabores menos dulces en los platillos salados, junto con la desconfianza actual hacia las grasas de cerdo, contribuyó de forma decisiva a que esta receta desapareciera casi por completo de los menús actuales del país. 14. Buñuelos de maíz. El 14º platillo formaba parte de la tradición culinaria del sur de los Estados Unidos, adoptada rápidamente por los automats del norte debido a su bajo costo de producción y a la disponibilidad constante de maíz enlatado durante todo el año.
Los granos de maíz se mezclaban con una masa ligera de harina y huevo, y se freían en pequeñas porciones dentro de manteca caliente hasta quedar dorados por fuera y suaves en el centro. Se servían habitualmente como acompañamiento de platos de carne, aunque muchos clientes de origen sureño los pedían como plato principal, acompañados generosamente de mantequilla y miel de caña. La desaparición gradual de este platillo coincide con el declive general de las técnicas de fritura profunda en la cocina doméstica estadounidense a partir de la década de 1970, cuando comenzaron a difundirse las primeras preocupaciones médicas sobre el consumo excesivo de grasas. 15. Huevos rellenos clásicos. El 15º platillo, a pesar de sobrevivir hasta la actualidad en reuniones familiares y días festivos, ha desaparecido casi por completo de los menús de restaurante formal. En los automats, los huevos rellenos se preparaban con una mezcla de yema, mostaza en polvo y vinagre de sidra, mucho más ácida y considerablemente menos dulce que las versiones modernas cargadas de mayonesa, y se servían como una opción económica de proteína a cualquier hora del día, incluso como desayuno. Formaban parte de lo que en la época se llamaba comida de vitrina fría, es decir, platillos que no requerían recalentamiento alguno y que podían prepararse en grandes cantidades desde temprano en la mañana para abastecer toda la jornada. Con el paso de las décadas, este platillo quedó relegado casi exclusivamente a las mesas de picoteo en fiestas privadas, perdiendo por completo su antiguo estatus como comida seria de mediodía en los establecimientos públicos. 16. Pudín de tapioca. El 16º platillo representa una categoría completa de postres que prácticamente ha desaparecido de la memoria colectiva de las nuevas generaciones. El pudín de tapioca se elaboraba con perlas de tapioca remojadas durante toda la noche, cocinadas después lentamente en leche endulzada junto con vainilla natural, hasta alcanzar una textura espesa y ligeramente gelatinosa muy característica. Era considerado, en la época, un postre reconfortante por excelencia, asociado directamente con la infancia y con los hospitales, donde se servía con frecuencia a los pacientes en recuperación por ser fácil de digerir. La llegada de los postres industriales envasados en plástico durante las décadas siguientes, con texturas artificialmente uniformes y sabores estandarizados, desplazó por completo esta preparación artesanal de los menús cotidianos, y hoy resulta casi imposible encontrarla fuera de una cocina casera de generaciones mayores. 17. Pudín de arroz cremoso. El 17º platillo compartía con el anterior tanto su textura reconfortante como su destino final en el olvido gastronómico. El arroz se cocinaba durante horas en leche entera junto con canela en rama y pasas remojadas en ron, hasta que los granos se deshacían casi por completo, formando una crema espesa y densamente aromática que perfumaba toda la cocina del automat. Se servía frío, directamente de la vitrina, y representaba una de las opciones más económicas de todo el menú de postres, apenas unos centavos por porción generosa. La preferencia moderna por postres más ligeros, menos calóricos y con menor tiempo de preparación ha relegado esta preparación tradicional, que requería vigilancia constante durante horas, a un segundo plano casi permanente dentro de la repostería estadounidense contemporánea. 18. Ciruelas pasas guisadas. El 18º platillo puede parecer, a primera vista, el menos apetitoso de toda esta lista, pero durante los años 50 representaba una parte verdaderamente fundamental de la dieta estadounidense diaria. Las ciruelas pasas se guisaban lentamente en agua con canela y una pizca de azúcar morena, hasta formar un jarabe espeso y brillante, y se recomendaban ampliamente por médicos de cabecera por sus reconocidas propiedades digestivas. Era habitual encontrarlas tanto en el desayuno como en el postre, y muchas familias las consideraban prácticamente medicinales, casi obligatorias una vez por semana en el hogar. La desaparición casi total de este platillo de los menús modernos refleja un cambio profundo en la percepción cultural de lo que constituye un desayuno aceptable y atractivo para las generaciones más jóvenes de hoy. 19. Pastel de crema Boston. El 19º platillo, a pesar de conservar cierta fama hasta la actualidad, rara vez se prepara siguiendo la receta original y laboriosa de los automats. Consistía en 2 capas de bizcocho esponjoso horneado el mismo día, rellenas con una crema pastelera espesa preparada desde cero con yemas frescas, y cubiertas con una capa de chocolate oscuro que se endurecía ligeramente al enfriarse formando un brillo característico.
En la época, se le consideraba el postre insignia de Nueva Inglaterra, y los automats lo producían en grandes cantidades cada mañana antes de la apertura, vendiéndose por completo antes del mediodía. La versión industrial que se conoce actualmente, con relleno artificial estabilizado y cobertura de glaseado procesado en fábrica, tiene poco o nada en común con la elaboración artesanal original de aquella época dorada. 20. Pastel de arándanos silvestres. El 20º y último platillo de esta lista cierra el recorrido de la manera más apropiada posible, con un postre que dependía por completo de la temporada y de la geografía específica de la región. Los arándanos silvestres, más pequeños y considerablemente más ácidos que los cultivados comercialmente hoy en día, se recolectaban únicamente durante unas pocas semanas al año en los bosques del norte de los Estados Unidos, a menudo por cuadrillas de recolectores contratados específicamente para esa temporada. Se horneaban dentro de una masa de mantequilla elaborada completamente a mano, sin atajos industriales de ningún tipo. Su disponibilidad extremadamente limitada hacía que este pastel apareciera en los automats solo durante un breve periodo cada verano, convirtiéndolo en uno de los platillos más esperados por los clientes habituales y, a la vez, en uno de los primeros en desaparecer por completo cuando la cadena de suministro estacional dejó de ser rentable para el negocio a gran escala. 20 platillos, un solo sistema, y una pregunta que queda sin responder: ¿cuántas otras recetas desaparecieron junto con el último automat, cerrado definitivamente en 1991, sin que nadie se tomara la molestia de anotarlas? Si esta lista despertó en usted algún recuerdo familiar, algún plato que su abuela o su bisabuela alguna vez prepararon en casa, compártalo en los comentarios antes de que también termine por desaparecer para siempre.